Retomamos Málaga Examen y lo hacemos para hablar de la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública. Una norma que salió adelante en el último pleno con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos y que permite a la policía local retirar las terrazas que excedan la ocupación y que no tengan licencia. De esta forma se pone fin a casi 7 años de negociaciones y las terrazas ahora están obligadas a dejar al menos un espacio de 3 metros libres en las calles peatonales. ¿Qué opinan de esta ordenanza? ¿Creen que responden a las necesidades de la ciudad? Eduardo. Bien, yo lo primero decir que la anterior ordenanza, a pesar de todos los problemas que ha habido y que sigue existiendo de ocupación de vía pública y conflictos, además, con vecinos, el derecho al descanso, el derecho al paso por la vía pública y demás, la anterior ordenanza no era una ordenanza mala, era más un problema del cumplimiento de la misma, que no se cumplía. Quizás, o quizás no, tenía una carencia importante, y es que no tenía herramientas para hacer efectivo su cumplimiento de una forma inmediata. De forma que se daba la paradoja de que muchas veces el empresario incumplidor le salía más rentable pagar la multa que cumplir con la limitación de uso autorizada de la vía pública. En esta ordenanza hay cuestiones que mejoran, por ejemplo esa, en que se permite el cierre cautelar y va a suponer una herramienta que permitiría el cumplimiento efectivo de las normas. Ahora bien, como en la anterior, el problema va a ser que se haga cumplir, que se vigile su cumplimiento, que se dote de medios a la policía local, a los inspectores, etcétera, y que haya una voluntad de cumplir. Nosotros vemos con preocupación la excepción que se plantea en la ordenanza de los planes de aprovechamiento. Hay 14 planes de aprovechamiento en marcha y esos planes de aprovechamiento, para entendernos, serían la autorización de la excepción a la norma general en determinadas limitaciones. Corremos el peligro, son ya 14 las que están en marcha, de que la excepción termine por no ser tan excepcional y sea algo más generalizado. Junto a eso hay alegaciones que se han presentado por los vecinos, las alegaciones que hemos presentado nosotros, entendiendo que aquí, más que un conflicto de distintos intereses, hay una prevalencia del derecho al descanso, algo que ha dicho el Tribunal Supremo, que no es algo que digamos nosotros. Hay una prevalencia del uso de la vía pública, la autorización o la concesión para el uso como terraza es una excepción a ese uso público de la vía, y esos son los bienes jurídicos que hay que proteger principalmente. Las alegaciones, sin embargo, que han presentado los hosteleros sí han sido aceptadas, lo que ha motivado que, aunque había una valoración de aspectos positivos de esa ordenanza, sigue habiendo elementos preocupantes y hemos rechazado esa ordenanza que ha salido aprobada. ¿Qué opinas en esta parte de la mesa, Joaquín? Yo creo que tenemos que dar un margen de actuación y de aplicación de esta ordenanza. Efectivamente, Eduardo, aquí es difícil una ordenanza de vía pública, porque tenemos que conjugar el derecho al descanso, el derecho al paso, el derecho de los vecinos, y también, yo sé que vosotros esto lo dejéis en un quinto, sexto, séptimo lugar, la actividad económica que se genera, porque se vive de esto también. Entonces, claro, tenemos que conjugar todos los valores. Y conjugando todos los valores, pues es difícil, es muy difícil. Yo entiendo que, bueno, y coincido contigo, que lo importante es que una vez que está la ordenanza, que se cumpla. Y los mecanismos se han puesto para que la policía local, para que deje de serle a un infractor más rentable infringir la norma. O sea, es que es más rentable que si me pillan pago la multa. No, ya no va a ser así, porque hay cierres cautelares, se retira automáticamente el mobiliario. Yo creo que en ese sentido hemos dado un paso importante. Y sobre todo desde la perspectiva de que yo entiendo que con esta ordenanza se está conjugando todo. O sea, se está conjugando el derecho de los vecinos, que no están contentos, efectivamente, el derecho de los hoteleros, que también están protestando. Poner de acuerdo a todo el mundo en este sentido es imposible. Y tenemos que dar un margen de que esto empiece a andar, empiece a aplicarse y sobre todo exigir que se cumpla la norma. En cuanto a las excepciones de aprovechamiento, bueno, su propio nombre lo dice, son excepciones. Hay que pensar que se va a aplicar excepcionalmente y en circunstancias muy medidas, ¿no? También puede haber negocios que su 75% de ocupación estén en un sitio donde conocemos todos sitios que no tienen ninguna repercusión en el paso ni en el descanso, y hay que buscar siempre también, conjugar también esa rentabilidad, porque al fin y al cabo lo que se genera es empleo, que también es importante que pensemos que la actividad, los hoteleros, una ciudad como Málaga, turística, donde cada vez vienen más personas, aquí en el fondo también que se está generando mucho empleo. Por tanto,
Yo creo que en este sentido tenemos que dar el margen de confianza, estar vigilante de que se cumpla la norma y, por supuesto, tener en cuenta que hay que conjugarlo todo. El descanso, el derecho de los peatones, por supuesto, a circular por la calle sin esos obstáculos que a veces es insalvable, y también respetar las actividades comerciales que, al fin y al cabo, de lo que vive la gente y lo que también tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Sonia, adelante. Bueno, pues evidentemente yo creo que, ya lo he dicho anteriormente en este programa, yo soy defensora, fan de las terrazas, usuaria y más como dueña de perro. Pero claro, también soy peatona, o peatona, no sé si se puede decir, y paseante. Y me gusta disfrutar de la ciudad, ¿no? Y de la misma manera que estamos hablando de la peatonalización de distintas zonas para que el ciudadano, el peatón, pueda disfrutar más de esas ciudades, pues ya hablamos aquel día también de que el tema de las terrazas era un tema que había que controlar. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa de que uno de los problemas principales es que hay que hacer cumplir la ley. Eso es fundamental, eso es básico. La ley, la norma, la ordenanza que pongamos, que se pueda hacer cumplir. Porque, como bien decía Eduardo, lo que no puede ser es que me salga más barato incumplir la ley que el cumplirla, ¿no? Pero a mí me molesta mucho que siempre se utilice esa espada de Damocles por parte de los empresarios de es que entonces vamos a perder tanto número de empleos. Es que no, es que a lo mejor no tendría que haber ese número de empleos. Evidentemente esta es una ciudad turística, pero la sobresaturación también y el que las calles imposibilite el paseo, eso al final, a la mala, también es malo porque hace que la gente deje de pasear y si la gente no pasea, no se sienta en las terrazas. Y si permitimos que las terrazas o que los bares y los restaurantes pongan todas las mesas que quieren, pues si es por cuestión de actividad económica, pues tampoco tenemos que retirar las gorrillas de los semáforos o tenemos que retirar las frutas que hay en la calle de las fruterías y que tampoco pueden estar ahí y que el frutero dirá, es que yo cuando pongo la mercancía en la calle resulta mucho más atractiva y eso hace que me entre gente dentro y genera más actividad económica. Entonces, la actividad económica, evidentemente hay que defenderla, pero no sirve para justificar que ningún sector, ni el hostelero ni el que sea, pueda hacer, evidentemente, de su capa un sayo. Entonces, al final, permanentemente de acuerdo con lo que habéis dicho, hay que conjugarlo todo adecuadamente. Málaga, toda la Costa del Sol, tiene una fuerte carga de vivir del turismo, pero no a costa precisamente de cargarnos el turismo, saturando la ciudad de medidas que no se están cumpliendo. Y no solo el tema de las mesas, que es que en algunos lados, y yo suelo publicar fotos en redes sociales sobre lo que pasa en el Palo, por ejemplo, con el tema de las mesas, que es una verdadera exageración, sino que yo no puedo entender, y yo lo he denunciado, por ejemplo, al Twitter del Ayuntamiento, cómo hay locales hoteleros que se dejan la silla fuera por la noche, las mesas, que se dejan los soportes estos de las estufas, se los dejan metidos en el césped, como si el césped o la acera fueran su propio almacén privado. Entonces yo creo que si realmente hiciéramos cumplir la ley, se pudiera sancionar, yo creo que tendríamos mucho menos problemas y mucho menos necesidades de ir sacando nuevas ordenanzas, tal vez. ¿Y qué opina José Óscar? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque vecinas y vecinos somos todos. O sea, incluso los hoteleros. Eso es, o sea, es vecina la empresaria o el empresario, es vecino o vecina el cliente de ese negocio, es vecina el peatón o la peatona, si se puede decir, y es vecina también el que va a aparcar el coche y no puede aparcar porque la silla está en el pleno bordillo y está sentado el cliente y te está mirando a ver si al aparcar tú le das con el espejo retrovisor para liarla. Y no es capaz ni de coger la sillita y echarla hacia el interior del acerado para que tú puedas aparcar en una zona de aparcamiento, que eso es otra. A mí directamente me ha pasado y he tenido que buscar un aparcamiento mucho más lejano de donde yo tenía que ir, pero porque había una persona sentada en una terraza que estaba justamente en el borde del bordillo, que había un aparcamiento ahí y no podía aparcar porque estaba esa persona ahí. Por eso es complicado definirse. En primer lugar, la ordenanza, las leyes están para cumplirlas. Se puede aprobar miles y miles de ordenanzas y después no llevarse a la práctica. Eso empezando por ahí. Es una ordenanza municipal, o sea, que yo creo que abarca todo el término municipal de la ciudad de Málaga. No solamente cada vez que hablamos de una ordenanza con este contenido, siempre se focaliza hacia el centro para la parte turística de la ciudad. Digo esto porque hay muchos barrios en Málaga que tienen este problema, que no es peatonal la calle, pero tiene su acera peatonal, que puede ser de 3 o 4 metros de ancho, y claro, como el típico bar del barrio,
tiene la terraza en la acera, ahí no hay espacio para caminar. Ahí es que tiene que estar sorteando las sillas, las mesas, el camarero y pidiendo perdón, ¿no? Y encima pidiendo disculpas. Y encima no hay policía en los barrios, que eso es otra cosa. Entonces, evidentemente, todo se tiende a mejorar, se crean ordenanzas para encontrar soluciones, pero se tienen en cuenta los problemas que puede acarrear al mismo tiempo la aprobación de la ordenanza. Entonces, es un análisis, una reflexión que hago en voz alta, porque mucho me temo que esta ordenanza va a ser una más y que evidentemente se va a ejecutar o se va a intentar ejecutar en la zona turística de la ciudad y más en la época estival, en estos 3 meses, recién aprobada, pero en los barrios me parece que vamos a seguir con la misma problemática. Entonces yo no decir, la solución está en quitar más carriles de circulación, ampliar más la acera para que haya más sillas y el empresario esté a gusto y haya sitio por donde caminar y hacerlo todo peatonal, o no sé realmente cuál va a ser la solución. Eduardo. Yo de todas maneras quisiera puntualizar una cosa. Es verdad que una ordenanza es muy difícil en un tema como este a poner a todo el mundo de acuerdo. Perdona, si me permite, Eduardo, y denunciar, aprovechar a los medios de comunicación, aprovechar este momento para decir que esta federación de vecinos, aunque por ley no tiene nadie que avisarle y está puesto en exposición pública, no se nos ha pedido opinión ni nada y por eso no hemos presentado alegaciones. O sea, a mí cuando me ha invitado al programa para hablar de esto, yo tenía conocimiento de ayer que se había aprobado. Pero en todo este proceso que ha habido del 2017 y todo... No ha habido un proceso participativo más allá de lo que exige la ley de la publicación para el plazo de alegaciones. Lo que quería decir, es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo, está claro, y más en un tema como este. Ahora bien, hay que dejar clara una cosa, aquí no hay un conflicto de distintos derechos. El derecho es al uso público de la vía pública y la concesión para un uso privativo es la excepción a ese derecho. Nadie tiene de por sí ese derecho a ese uso privativo. Hay una autorización que es una excepcionalidad. El derecho al descanso, el derecho al uso público de la vía son derechos preferentes. El derecho, sobre todo, cuando hay que dejar un margen para que pasen los vehículos de emergencia. En cualquier caso, ni esta ordenanza ni otra va a solucionar el problema, por ejemplo, del centro. Este problema no es solo del centro, es de toda la ciudad. En el centro está más agudizado. Y el problema que hay en el centro es de un modelo de explotación intensiva de un área muy reducida que tiene difícil solución, incluso con una ordenanza, con la mejor ordenanza del mundo. Nosotros no estamos en contra, vamos, ni nos importa poco la actividad económica, sí que nos importa. Y creo además que habría que ver, velar no solo por el derecho de los hosteleros del centro, sino también lo de los barrios. Si hubiera menos concentración en el centro, ese empleo no desaparecería. Ese empleo quizás se repartiría, esos negocios, por todos los barrios. Mejoraría también los intereses de los hosteleros de los barrios. Y otro tema, a ver, pero eso entraríamos en otro debate que no quiero entrar, pero solo enunciar el empleo. Porque vamos a cambiar ya el asunto. Empleo, ¿qué empleo se crea? Vamos a ver qué empleo se está creando. Yo creo que aquí cuando hablamos de la actividad económica nadie piensa en los intereses de los hosteleros del centro. Yo creo que no, yo creo que se está pensando en el empleo directo e indirecto que se genera por la actividad económica de la hostelería. Pero habría que ver la calidad de ese empleo también. Bueno, pero Eduardo, es que podemos discutir incluso que hay precariedad, que hay estacionalidad, que los sueldos deben de subir. Podemos estar de acuerdo en todo esto, pero es que te recuerdo que en el año 2011 la gente estaba en su casa, en el paro. Ahora está trabajando y tenemos que seguir avanzando para que haya empleo de más calidad, totalmente no haya estacionalidad laboral. Pero que si desaparece una terraza en el centro no se pierde ese empleo, probablemente se crea en otro barrio. Por supuesto que se pierde. Entonces hay que conjugar todo. La actividad económica, la hostelería, el derecho de los peatones y el descanso. Y esa es la dificultad que tiene esta ordenanza y por supuesto que se cumpla. Y los vecinos, cuando en el barrio vean que no pueden transitar por una calle, porque es imposible, porque la persona está incumpliendo la norma, avisáis a la policía local, porque ahora mismo sí se han dotado los mecanismos para hacerlo y que actúe, que eso es lo que se trata. También los vecinos tenemos que tener la responsabilidad, no solamente de hablar, sino también tenemos la responsabilidad de exigir que se cumpla la norma. Vamos a cambiar de asunto, pero sin abandonar el pleno, porque en la última sesión también se habló de las obras de la Plaza de la Merced. Y es que el Ayuntamiento va a estudiar la posibilidad
de presentarle reclamaciones económicas a las empresas que realizaron estos trabajos. Salió adelante con todos los votos de la corporación municipal en el último pleno a petición del Partido Socialista. Lo que no salió adelante fue la intención del PSOE de reprobar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por esta actuación. ¿Qué opinan de estas obras y de todos estos acontecimientos? Comenzamos con Eduardo. Pues muy rápidamente, porque vamos ya mal de tiempo. Nosotros creemos que las obras que se hicieron de remodelación de la Plaza de la Merced en el proyecto de 2010 es un ejemplo de derroche y de utilización electoralista de una obra pública. Se hizo deprisa y corriendo, porque era el proyecto estrella que presentaba para las elecciones municipales de 2011 Paco de la Torre. Y eso supuso que se hicieran las cosas mal. Desde el principio hubo problemas con la pavimentación, hubo problemas con las jardineras, hubo problemas con los árboles que no tenían sistema de riego, que se tuvieron que replantar hasta en 3 ocasiones. Y esto supuso críticas de los vecinos, esto supuso una posición muy crítica. Yo quiero recordar aquí a mi compañero, a mi querido compañero y amigo Pedro Moreno, que batalló mucho con este tema en la anterior corporación. Y nosotros ya en 2012, Pedro Moreno planteaba que si se le habían pedido garantías a los constructores por las cosas que se habían hecho mal para que se reclamara. Se presentaron mociones, se aprobó que se reclamara y nunca supimos que se hubieran reclamado. Ahora nos dicen los técnicos de urbanismo que el problema es, en concreto en cuanto a la pavimentación, que hay filtraciones de agua debajo porque se debía de haber incluido 1 metro de arena en el subsuelo que hubiera amortiguado estos movimientos de expansión y contracción de la tierra por las filtraciones de agua que pueden provenir de la misma lluvia. Y nos decían que esa solución se planteó en su momento y que no se quiso hacer porque retrasaba la obra 3 semanas, lo que es prueba de que se hizo deprisa y corriendo y mal para tenerlo listo antes de las elecciones municipales, y las consecuencias han sido muy dañosas sobre la obra que se ha hecho y sobre el bolsillo de todos los malagueños y malagueñas. ¿Comparten esta opinión en esta parte de la mesa? Yo creo que el tema es bastante sencillo. Es una obra que está mal ejecutada, que a nivel freático de la humedad del suelo está generando estos problemas, este hundimiento, y que a nivel técnico pues, se planteó, se diseñó mal. Ya está. Y que actúe para arreglar eso. Efectivamente, lo deseable es exigirle responsabilidad a la constructora que lo hizo. Estamos de acuerdo. Pero que obras mal ejecutadas por una cuestión técnica, de ahí sacar la conclusión de que se hizo deprisa por un electoralista. Es que todos hacemos obras muchas veces también en nuestras casas y nos equivocamos, o el técnico se equivoca, o el que la ejecuta se equivoca, eso te lo ha pasado a ti, me lo ha pasado a mí, y no queremos que nos ocurra. Pues esto es una de las obras que yo me imagino que, estoy seguro que ni el ayuntamiento ni la oposición quería que esto ocurriera, y ha ocurrido, como todas las obras. Pues actuar, solucionarlo de la forma que menor coste tenga para los malagueños y, por supuesto, que se le pueda reclamar a la empresa que ejecuta la obra. Una obra que ha salido mal, así de sencillo. No hay que darle más vuelta ni buscarle otras connotaciones, yo creo que no. Sonia. Yo creo que lo de las obras para las elecciones, eso es algo de lo que pegan todos los partidos. O sea, que eso tampoco es algo que llame mucho la atención. Y no solo por las elecciones. Yo, por ejemplo, recuerdo todas las obras que se hicieron, por ejemplo, en Andalucía de carreteras con el tema del 92, que luego acuérdate lo que pasó con esa autovía del 92, que ha habido que reformarla, porque en aquel momento se tomó la decisión de hacer más kilómetros y más baratos, que en vez de hacer menos kilómetros y mejor hechos, porque se necesitaban esa infraestructura. No es el caso de la Plaza de la Merced, pero todo el que haya leído un poco la actualidad de obras en Málaga en general sabe que temas como nivel freático o que puedan aparecer determinados restos arqueológicos, eso está a la orden del día. Totalmente. O sea, que es que tampoco sé de repente de, oh, sorpresa, aquí había restos arqueológicos. No. O sea, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Entonces, a mí lo que me preocupa, evidentemente, es el coste económico que esto va a tener. Y lo que yo quiero saber es qué responsabilidades políticas y técnicas se pueden asumir de, vamos a ver, señores, estas obras tienen que tener un control, han tenido una retención, tendrían unos avales, tendrían unas garantías. Eduardo ha mencionado ese metro de tierra que había que poner, que absorbiera, que no sé cuánto, se puso, no se puso, si no se puso, si se pagó. Y evidentemente una obra puede salir mal y a todo el mundo le puede salir mal la obra de casa o la obra de la Plaza de la Merced. Lo que hay que ver es si eso ha salido mal, porque evidentemente había algo que no se podía prever, o eso ha salido mal porque se han pagado unas cosas que no se tendrían que finalmente no se han puesto y que no se ha controlado que eso no se había puesto, y eso es lo que ha hecho que el pavimento pues no funcione como debía estar funcionando. Porque evidentemente, oye, sean 3,5 millones, 4,5 millones, como lo hemos leído en los medios, me da igual, millón arriba que millón abajo, me sigue pareciendo una barbaridad de dinero, y no estamos los malagueños como para esos dispendios, digo yo.
Escuchamos a Óscar López y nos vamos al termómetro. Pues sí, pues vamos, mira, en primer lugar, sin quitarle la importancia que tiene el tema de la Plaza de Merced, muchas obras en todos los puntos de Málaga se han hecho, luego se han tenido que volver a hacer, incluso se ha levantado la misma acerado 4 veces, o sea que esto no es nada nuevo en Málaga en el tiempo. Hombre, es anecdótico y curioso, desde el año 2010 y se dan cuenta en el 2018. O sea, 8 años para darse cuenta que una obra se hizo mal, cuando dentro de la licitación, el pliego de condiciones y todo, tiene que haber un certificado de obra como que se ha ejecutado, como se tenía que haber ejecutado. 8 años para que unos técnicos se den cuenta de la anomalía de una obra en pleno centro, en la quinta ciudad del Estado español, pues si vamos así, ¿quién nos dice que dentro de 3 años van a sacar algún problema con la remodelación del parque? Por ejemplo, y eso es una excusa para volver a hacer un parque actualizado y máximo cuando ya mismo, y me parece que ahora, hoy por hoy, no hay todavía una obra estrella o un proyecto estrella de aquí al año que viene. Entonces, ya a ver si vamos ahí, va ahí apareciendo ahí sorpresitas de obras que se ha ido haciendo en el tiempo y no se ha controlado como se debiera. Por eso entiendo yo que la reprobación al alcalde es políticamente correcta porque es el máximo responsable del equipo de gobierno y, por lo tanto, si urbanismo o la empresa que fuera o el área que fuera no ha tenido en cuenta ese certificado o obra, hay que pedirle explicaciones y, ¿por qué no?, al máximo responsable de la corporación. Pues lo dicho, vamos ahora con el termómetro. O sea que... ¿Cómo está? Abrimos el termómetro, ya saben, ese espacio donde los tertulianos cogen las riendas del programa y le pueden preguntar lo que quieran a nuestro invitado, a Eduardo Zorrilla. La primera pregunta la hace Joaquín Pérez. Adelante. Al hilo como lo antes, Eduardo, de preguntarte, si me digas sí o no, ¿compartes las críticas de Iglesias y Echenique al ministro del Interior actual, a Juan Grande Marlaska, por haber hecho su trabajo, abriendo juicio contra dos humoristas por la viñeta del jueves, por atentar contra el rey, o por haber pedido abertura de juicio oral contra personas que rodearon el Parlamento de Cataluña a raíz del 15M? Digo, ¿compartes las críticas por haber hecho su trabajo? Comparto las críticas por haber enjuiciado actos que, desde mi punto de vista, están amparados por la libertad, por el derecho de reunión y por la libertad de expresión. Están tipificados en el Código Penal. Hablamos de cumplir las normas. Bueno, hablamos, si quieres, pero eso nos llevaría más de los 4 minutos, vale. La tipificación del Código Penal, las reformas que se han hecho legislativas últimamente, que han endurecido y creo que han limitado el derecho de libertad de expresión, por ejemplo. Sonia. Bueno, pues por seguir un poco con el tema del nuevo gabinete, yo te preguntaría si hubiera habido en ese gobierno alguien de Unidos Podemos o Podemos Unidos, ¿quién y qué ministerio piensas tú que podría haber ocupado? Pregunta difícil. Hombre, yo tiro para mi casa, que es Izquierda Unida, dentro de Unidos Podemos. Yo veo a Garzón una persona muy preparada en el tema económico, por ejemplo. ¿Y la última pregunta? Pues la última es muy sencilla y yo bajo a la ciudad de Málaga como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y como afiliado, evidentemente, y con peso en Izquierda Unida en Málaga. Ya se acercan las próximas elecciones municipales. ¿Cómo está el planteamiento de repetir como candidato o la infraestructura o el calendario del partido, cuándo vaya a comenzar ya? Porque ya el Partido Popular se ha pronunciado, el Partido Socialista se ha pronunciado y aquí pues estamos manejando aquí muchas quinielas, que si va a haber unión de diversos colectivos, si va a haber plataformas. Entonces, sobre todo tu visión personal y desde el lugar donde estás, si pretendes continuar con la labor que estás llevando a cabo. Uy, son varias preguntas, intento responderlas muy rápido. Todas en una, vamos. Mi posición ahora y desde hace años, incluso desde las elecciones de 2015, es favorable a conseguir una amplia confluencia de todas las fuerzas que están a la izquierda del Partido Socialista. Eso lo defendí en 2015 y lo defiendo ahora como una mayor necesidad. Es verdad que vamos más lento que otros partidos, también porque llevamos un proceso que nos llevan otros partidos de confluir, y eso pues supone primero llegar a acuerdos políticos, acuerdos de programa y después
vendrá el tema de los candidatos. Ya hemos empezado, hay un acuerdo a nivel federal entre Izquierda Unida, Podemos, ECO, hay un acuerdo también a nivel andaluz entre Izquierda Unida y Podemos, pero queremos aunar a otras fuerzas, que no solamente las que son Izquierda Unida y Podemos, sino otras fuerzas de izquierda, colectivos sociales, etcétera. Y el tema de la candidatura vendrá después. En mi caso, lo he dicho y creo que en esta misma mesa, en otra ocasión, yo voy a trabajar porque haya una alternativa potente al gobierno del Partido Popular en Málaga ciudad. Y eso lo voy a hacer con toda la ilusión del mundo, desde dentro o desde fuera de la lista. Y si es desde dentro de la lista, puede ser desde el primer puesto o en el que la gente vea en un proceso de primaria abierta, que es lo que defendemos. Pues con estas palabras ponemos el punto y final al programa de hoy, pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, gracias a vosotros, a Joaquín Pérez, gracias, a Sonia Blanco y a Óscar López. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí, en Málaga Examen, en Canal Málaga. Nada más, disfruten de lo que queda de semana y buenas noches.